Congresito, ¿cómo estamos con el Tristras de Moquegua? De aquí a Lima hay una legua, te vas, te vienes, nos vamos. Esta burla militar fue tomada con tanto desazón entre la oficialidad del Ejército Patriota que motivó lo que se llevaría a cabo en febrero de ese año y que conocemos nosotros como el motín de Balconcillo. Este motín de Balconcillo, al mando del general Andrés de Santa Cruz, exigía a este Congreso Constituyente, en otras cosas, que depusiera a la Junta de Gobierno y nombrara un solo gobernante, a fin de poder cumplir el ya en ese entonces existente principio de la guerra de unidad de comando para poder llevar a cabo esta causa independentista. Es a partir de este momento que el personal político y la realidad política de la Lima de 1823 y 1822 se comienza a dividir nuevamente entre aquellos que apoyaban los indicativos caudillistas de colocar como presidente del Perú a Ribagüero y las voluntades políticas del Congreso de hacer lo propio con Torre-Tagle, ante lo cual triunfa el designio político-militar teniendo al presidente Ribagüero como el primer presidente del Perú. Una de las primeras direcciones que emitió el entonces presidente Ribagüero fue emprender la segunda campaña de puertos intermedios. Sin embargo, este suceso militar llevado a cabo en la Sierra Central y en la costa sur del país no tuvo real importancia, real auge, como lo que sucedía aquí mismo en el Congreso de la República. Prácticamente junto con el inicio de esta segunda campaña de puertos intermedios llevada a cabo en mayo de 1823, sucedía que a Perú llegaba Antonio José de Sucre, quien de una manera muy hábil, y presumo por propios designios de Simón Bolívar, por un lado incitaba al Congreso a enarbolar esta desazón que seguramente sentía por el designio militar de colocar a Ribagüero como presidente, y por otro lado instaba a Ribagüero a no poder gobernar en Lima, recomendándole que se marche a Trujillo para él crear una pequeña Cámara de Diputados. Esta doble desazón, esta capacidad de jugar en dos equipos a la vez, por llamarlo de alguna manera, tuvo su aliciente el 19 de junio de 1823, en la cual Antonio José de Sucre convence hábilmente al Congreso de la República de emitir la solicitud que tanto estaba esperando Simón Bolívar, que era la de pedir el apoyo de tropas gran colombianas para concretar la independencia del Perú. Lógicamente, que a partir de esa solicitud, en los términos del propio Bolívar. Esto se llega a concretar al mes siguiente, el 19 de julio del mismo año, en el cual, al rechazar Antonio José de Sucre los atributos similares al de un presidente, designa a Torre-Tagle, al marqués de Torre-Tagle, como quien lo iba a reemplazar en este designio. Entonces, muy hábilmente ubica la opinión pública frente a tres poderes que al ojo del peruano tenían la misma autoridad. Teníamos por un lado a Ribagüero gobernando en Trujillo, con una pequeña Cámara de 10 diputados, a Torre-Tagle gobernando por el designio del propio Sucre en Lima, y al Congreso Constituyente de la República también aquí en Lima. Respecto a ello, nuevamente voy a citar al general de Leipiani, que transcribe una conversación, una carta que sostiene Simón Bolívar con Mosquera en este contexto histórico. La medida adoptada por Sucre de nombrar a Torre-Tagle embarcando a Ribagüero a Trujillo, ofreciéndole apoyo para disolver el Congreso, es excelente. Es preciso que no exista ni simulacro de gobierno, y esto se consigue dividiendo la autoridad entre adversarios políticos. General de Leipiani, Historia Militar del Perú, página 180. Es a partir de estos sucesos que Simón Bolívar es declarado dictador del Perú el 10 de febrero de 1824. Y es a partir de esta dictadura que inician una serie de medidas muy controversiales en la época. Inclusive había sectores de la aristocracia limeña que reconocía que el virreinato del Perú había sido incluso más soportable que la dictadura de Gran Colombia. Entre las primeras designios como dictador del Perú encontramos la leva obligatoria de todos los varones entre 12 y 40 años. Inclusive hay registros de que el propio Simón Bolívar ordena al prefecto de Tacna
no pagar sueldos a sus empleados civiles, sino que más bien les dé raciones de tropa. Y aquellos que no estén de acuerdo con ese sistema laboral tenían que pasar al ejército obligatoriamente. Ordena reorganizar estas milicias creadas en base a los primeros cuerpos de ejército concebidos por el propio virrey Abascal a partir de 1806. Entre las tropas que se encontraban levadas, para promover la disciplina, ordena fusilar a todos aquellos que se han encontrado no sosteniendo un fusil. Y aquellos que no eran levados, ordena el fusilamiento de quienes se negasen a participar en la causa patriota. Asimismo, ordena, mejor dicho, la apropiación de todo metal precioso y no precioso, permitiendo únicamente conservar piezas de metal en las iglesias y únicamente en 2 artilugios, específicamente en el cáliz y en el incendiario necesarios para celebrar una misa. Era muy popular que inclusive las rejas de las iglesias sean retiradas en esa época para fabricar los famosos herrajes de la caballería de Bolívar. Respecto a esto, el propio libro del general de Lepiani argumenta una conversación dirigida de Bolívar rumbo a Sucre, en la cual le dice que la guerra no se alimenta del amor a Dios, sino del despotismo, y que es necesario mostrar un carácter terrible e inexorable para ganar esta guerra. Entre estos designios dictatoriales también sobresale la minuciosidad con que él armó y concibió este futuro ejército libertador del Perú. Tenemos indicios y registros, inclusive de que el propio Simón Bolívar se tomaba el trabajo de adiestrar a los herradores de cómo debían fundir el metal de las iglesias para crear estos herrajes, los clavos de estaño, llegando inclusive al nivel de dar instrucciones de cómo debían confeccionarse las chaquetas de la tropa, que finalmente marchó con él a la Sierra del Perú. Es de este modo que para el 1 de agosto de 1824 tenemos a un ejército unido libertador acantonado en Cerro de Pasco, en condiciones de iniciar la campaña final de la independencia del Perú. En este contexto, el mariscal Miller, uno de los soldados más sobresalientes de Simón Bolívar, comenta a un amigo, por medio de una carta, que este ejército unido libertador fácilmente podría presentarse en los campos de Saint Rose y llamar la atención. Tenemos registros de que cada soldado de este ejército tenía 2 animales, una mula para transporte y un caballo para entrar en combate. Era un ejército ideal de la época. Era un ejército concebido por medio del proceso dictatorial de Simón Bolívar. Y es a partir de este momento, el 1 de agosto de 1824, que tenemos que hacer también alusión a la situación militar que estaba atravesando el ejército realista y que finalmente dio el inicio para esta marcha desde Cerro de Pasco a lo que en ese entonces era Ciudad de los Reyes, el pueblo de Reyes, y para llevar a cabo la conocida como Batalla de Junín. Tenemos a Valdés. Bueno, yo había preparado una animación de Google Earth, sin embargo, está fallando la conexión, pero los soldados somos maestros aclimatándonos a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces voy a tratar de explicarlo de una manera muy gráfica. El virrey La Serna tenía su cuartel general en ese entonces en Cusco. Tenía 3 divisiones fuertes. La primera de Olañeta en La Paz, la segunda de Valdés en Arequipa y la tercera de Canterac en alrededores de Jauja. Lo que sucede en agosto de 1824 es muy importante para el desarrollo de la batalla de Junín, porque Olañeta se rebela contra La Serna, obligándolo a destinar la división Valdés a Cantonal en Arequipa a hacerle frente, dejando a la división Canterac sola en inmediaciones de Jauja. Este suceso histórico es determinante para que el libertador Simón Bolívar emprenda la marcha desde Cerro de Pasco con rumbo a Junín, donde sabía que eventualmente tenía que encontrar a las tropas de Canterac. Ahora, para bordear el lago Junín a partir de Cerro de Pasco tenía 2 direcciones de aproximación. La primera, cercana a la costa, seguramente la más conveniente, y la segunda, la oriental, al lago Junín, en la cual seguramente al encontrarse con la emboscada de tropas de Canterac no tendría un accidente natural que le pudiese ayudar a reaccionar en una posición defensiva, como sí lo tenía al lado de la costa por la desembocadura del río Mantaro. Es a partir de esta característica geográfica
que decide el 1 de agosto emprender la marcha hacia Junín por el lado de este lado Junín que estaba más pegado a la costa. Casi paralelo a este momento, las tropas de Canterac escogen el lado contrario del lado de Junín para hacer una aproximación a Cerro de Pasco. Grande es la sorpresa de Canterac cuando al llegar a Carguamayo, uno de los poblados occidentales del lado Junín, deja a todos sus contingentes de infantería y en marcha con su propia caballería a Cerro de Pasco, presuntamente para hacer reconocimiento a las tropas de Bolívar que se deberían estar acercando. Y recibe la información en Cerro de Pasco que las tropas de Bolívar habían pasado por ahí hace 2 días y que seguramente ya se encontraban bordeando el otro lado del lado Junín. Es a partir de este momento que inicia un movimiento hacia el contacto desesperado, en el cual Canterac regresa por Carguamayo y a partir de este punto de regreso a Junín, y Simón Bolívar hace lo propio a través del poblado de Conocancha. Es a partir de Conocancha y de Carguamayo que ambas fuerzas parten el 5 de agosto, de madrugada, visualizando un encuentro a partir de la tarde del día siguiente, en la cual el virrey La Serna había destinado indicaciones directas a Canterac cuál debía ser su desplazamiento. Entonces, a partir de este momento que Canterac llega a la Pampa de Junín 1 hora antes que las propias tropas de Simón Bolívar. Visualizando este suceso, Simón Bolívar decide enganchar a las tropas de Canterac con solo su caballería, dando tiempo para que la infantería que tenía retaguardia llegue. Necesitaba aproximadamente 2 horas de enganche para llevar esto a cabo. Destina toda la caballería al mando de Necochea para hacer frente a este contingente y engancharlo. Y en respuesta a ello, el propio Canterac también destina toda su caballería en una conversión a la derecha. Lo que sucede en este momento decisivo de la batalla, aproximadamente 15 minutos antes de las 4 de la tarde, es que la propia geografía de la quebrada de Chacamarca impide que uno de los escuadrones de húsares de Junín pueda desplegarse en el frente natural de batalla, quedándose a retaguardia. El resto de las tropas del ejército de la caballería libertadora se enfrenta a la caballería de Necochea, casi siendo aniquilada y emprendiendo una retirada. Es a partir de este momento cuando la acción del entonces sargento mayor Andrés Rázuri tiene un rol fundamental, no solo en la independencia del Perú, sino en el futuro de toda Sudamérica. Este señor, ayudante del coronel argentino Isidoro Suárez, recibe la orden directa de que este escuadrón, que por motivos geográficos no había podido emplearse en combate, sea replegado para poder ser empleado en una futura campaña, en una futura acción de armas. Pero en su desplazamiento él vislumbra que en su necedad y en su exceso de confianza, el propio Canterac no había previsto una reserva para las tropas que estaban emprendiendo una persecución contra la caballería patriota, descuidando ampliamente el flanco derecho. Es a partir de este momento que él toma una decisión trascendental, incluso exponiéndose al paredón de fusilamiento, y ordena una orden que nunca había recibido, transmitiéndole a Isidoro Suárez que en lugar de retirarse, debía emprender una carga. Es a partir de esta carga que se siembra la confusión dentro de las tropas realistas y finalmente se gana la batalla de Junín, aproximadamente a las 4:15 de la tarde. Estos 15 minutos decisivos que finalmente sembraron no solo el futuro de todo un continente, sino también que nos han entregado un legado primordial, algo que yo quisiera transmitir como una opinión personal, ya no desde el punto de vista histórico-social. ¿Qué pasaría si es que los jóvenes del Perú, sobre todo en estas épocas tan necesitadas de ese tipo de voluntades, tomaran esa capacidad de decidir, de cambiar ese rumbo, quizás no lidiado por el fracaso militar, sino lidiado quizás por el conformismo, quizás por la mediocridad, quizás por los problemas sociales que afrontamos? Yo estoy completamente seguro que la sociedad peruana necesita más ejemplos como el mayor Andrés Rázuri. El propio Ricardo Palma reconoce sus tradiciones peruanas que tiempo después
de la ocupación chilena, estamos hablando de 1879, ya muchos años después, este señor Andrés Rázuri, ya siendo un anciano, ante los toques de queda impuestos por la soldadesca chilena, desafiaba a esta autoridad sacando su silla a la puerta de su casa y parándose en la vereda, ante los cuales la tropa chilena no podían recriminarle nada, pues sabían de quién se trataba, ¿no? Andrés Rázuri, que le había dado la victoria y la independencia del continente. Es a partir de este punto que, reconociendo este valor histórico y agradeciendo nuevamente la oportunidad de brindar esta conferencia muy valiosa para mí, que invito a todos ustedes, a partir del día de hoy, a no solo ser de corazón soldados patriotas, sino también ser un Andrés Rázuri. Muchas gracias. Agradecemos pues muy efusivamente las palabras vertidas por el capitán de caballería Ejército Peruano Luis Carlos Rivas Plata Molina, quien pues de corazón nos está incentivando a que cada uno de nosotros seamos un soldado más en esta lucha por la independencia, por esta independencia nueva que nos toca vivir. Bien, en la continuidad de nuestro ciclo de conferencias, tenemos reseña a cargo del licenciado Juan Santos Periche Antón, con el tema La batalla de Junín en el proceso de la independencia del Perú. Le invitamos a pasar al licenciado. Es un honor estar aquí frente de ciudadanos peruanos y que nos va a involucrar en un proceso histórico de la sociedad. Al señor alcalde de la heroica ciudad de Junín, al señor congresista de la República del Perú, al señor representante de la comunidad de Junín. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, quiero enlazar con la disertación del capitán Rivas Plata para ver este proceso político-social que sucedió en el Perú. Veamos el viejo mundo, Europa. ¿Qué sucedía en Europa? Mientras que nosotros, los peruanos, ya teníamos 300 años en un proceso de esclavitud. Napoleón Bonaparte solicita a su aliado España que le permita pasar con su ejército hacia la península ibérica. En este caso quería invadir a un país que era contrario a lo que era, en este caso, un francés. Buscaba con esto un propósito, hacer un bloqueo continental. Ya en esa época se manejaba lo que era un bloqueo continental o lo que es un bloqueo económico en nuestros tiempos. ¿Qué percibía? Con estos hechos tenemos aquí en América un desconcierto, porque se preparaba la invasión de España. En el año 1808, 1807, Francia invade de una manera limpia, sin ninguna confrontación bélica, invadir directamente España. Entonces, estamos hablando de 1808 a 1814, y en el Perú nosotros estábamos en un proceso de independencia, porque el Perú siempre ha sido un pueblo luchador, un pueblo guerrero, nunca claudicó a esta lucha. Pero también en este proceso de intervención militar en España, Napoleón decreta este bloqueo, y aquí llama la atención, textualmente lo voy a leer este decreto, el artículo 2, en donde dice: se prohíbe todo comercio y toda correspondencia
con las islas británicas. En consecuencia, las cartas o paquetes dirigidos o a Inglaterra o a un inglés o escritos en lengua inglesa no tendrán curso legal en los correos y serán decomisados. El artículo 7. Ningún buque directamente procedente de Inglaterra o de las colonias inglesas o que se hayan estado allí después de la publicación del presente decreto será recibido en ningún puerto. Es decir, Napoleón Bonaparte facilitó este proceso independentista aquí en esta parte de América, porque lo dejamos ahí, en este espacio, a la Europa, y nos vemos y nos trasladamos qué sucedía en América. En América también se habían sucedido procesos históricos de independización. Así tenemos, por ejemplo, la propia independencia de la República de Venezuela, la independencia de Colombia, la independencia de Argentina y de Chile, 1800, 1810, 1816 en Argentina, 1818 en Chile. De tal manera que esto consolida ya de una manera tácita la independencia en esta parte del continente americano. Escuchaba al alcalde provincial de Junín y nos decía de que la victoria que se obtuvo en Junín debe ser trascendente no solamente para el Perú, sino para el mundo. Y efectivamente, estas batallas que se gestan aquí en América han trascendido no solamente a la América. Consideramos de que Junín ya debe ocupar ese espacio en donde no solamente se celebre como una batalla victoriosa del Perú, de la ciudad de Junín, sino es una batalla multinacional y del mundo, en donde el pueblo de América se vio por primera vez libre del yugo, del esclavismo en donde nos mantenían los ciudadanos españoles, la realeza española. Como todo buen militar, Simón Bolívar, una persona, cuando llega aquí al Perú, inmediatamente ve una situación anómala y que le permite a él inmediatamente dar un decreto en donde solicita la pena de muerte para los corruptos. Estamos hablando de 1823. De 1823 a 2 años del bicentenario todavía no hemos enmendado, estamos en una emergencia grande. ¿Qué dice Simón Bolívar al respecto? En su primer artículo señala que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios que han intervenido en ellos. El único, artículo 2 dice, el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias. He venido a decretar y decreto, dice, decreto, la pena capital para aquellos funcionarios corruptos e inclusive aquellos que no juzgan a los corruptos, es decir, estamos hablando de los jueces. En la disertación que me ha antecedido por el capitán Rivas Plata, efectivamente ha diseñado, ya ha descrito esta batalla, pero yo quiero agregar con todo respeto, capitán Rivas Plata, también hubieron unos aliados que nosotros tenemos que reconocer, y son los indios. No lo digo de manera peyorativa, sino lo digo con orgullo, porque en el proceso histórico de la sociedad, los indios simplemente cambian de nombre, ahora son campesinos. Y la historia todavía no los reivindica su lucha en donde ellos participaron directamente.
y nosotros los conocemos como los montoneros. Los montoneros, gracias a ello, gracias a su conocimiento de la geografía, del espacio, condujo y orientó a las fuerzas que dieron batalla en Junín. A ellos hay que rendirle también el merecido homenaje que nosotros, los ciudadanos peruanos de ahora, le tenemos que brindar a ellos. Pero al lado de ellos también estaban las rabonas, ciudadanas peruanas que caminaban descalzas, acompañando a su esposo, al conviviente, al novio, pero no para simplemente alentarla, no, ya cumplían una función de estrategia militar, estaban al lado de ellas para curar las heridas, las enfermedades, para llevar el armamento, y cuando fallecía pues el ser más amado y querido en esa lucha, ella tomaba el arma y se enfrentaba y conducía inclusive. Estamos hablando de dos situaciones que también hay que revalorar en esta historia del proceso de libertad que hubo en el Perú. No olvidemos de que los montoneros no solamente eran los indios, también estaban los criollos, estaban también los mestizos, quienes acudieron a ese llamado de una reforma, porque ellos no buscaban la separación, no buscaban todavía, no había ese concepto político, ideológico que alcanzar, pero sí querían ver y salir de esa opresión, de ese yugo en donde nos tenían sometido la corona española. Y lo cumplieron, y lo hicieron. Los montoneros, si lo ponemos en el contexto social actual, era como los guerrilleros y las guerrillas, y hacen mucho daño, porque atacan, se disuelven o desaparecen, y eso es lo que hacían los montoneros de nuestros tiempos. Eran campesinos y tenían que cultivar la tierra, hacer sus tareas artesanales, es decir, había un ciclo de renovación permanente y constante de estas personas que estuvieron acompañando al Ejército Libertador. A ellos mi homenaje y mi tributo. ¿Qué cosa esperamos para el bicentenario respecto a esta gesta heroica de Junín? Creemos y consideramos de que el presidente de la República del Perú, los congresistas del Perú, están preocupados. El CADE, en donde se reúnen las personalidades, ¿no?, del país, empresarios, están los medios de comunicación, es decir, los más preocupados respecto a los quehaceres de este bicentenario. Entonces hay un problema, y en esa emergencia lo primero que tenemos que atacar nosotros es la preocupación que tuvo Bolívar respecto a lo que es la corrupción. ¿Desde dónde? Consideramos de que debemos fortalecer las escuelas, las instituciones educativas. La institución educativa es la cuna, es el lugar desde donde nosotros tenemos que implementar una reforma total respecto a lo que es la corrupción. Pero esta tiene que no solo venir con infraestructura, se tiene que dar el sitial al maestro, al mayor Razo, porque él fue un estratega, un militar, no desobedeció. Él, por su visión como estratega, por su formación militar, vio que era necesario atacar y lo hizo, como bien lo ha descrito el expositor anterior. Entonces nosotros consideramos que si el estudiante, el maestro, está bien educado, bien remunerado, vamos a cambiar el Perú. Este Perú que nosotros necesitamos para tenerlo al bicentenario. Estamos solamente a 2 años de celebrar nuestra vida de independencia. Y a 2 años, nuestro presidente y los congresistas y nosotros mismos decimos que acá hay una emergencia de corrupción. ¿Qué hacemos? Lo tenemos que hacer nosotros, nuestros hijos, nosotros mismos, denunciar. Así lo clama y lo dice. Si nosotros admiramos y saludamos a don José de San Martín, a don Simón Bolívar, cuando hace sus decretos, entonces sigamos
sigamos a ello, sigamos a Errázuriz, ¿no? Y sigamos y digamos que Junín nuevamente ocupe el lugar que merece, porque aquí se gesta la batalla final para la independencia del Perú. Es una gesta heroica, después de muchos años de batallas, justamente aquí, hombres y mujeres dieron batalla y debilitaron, quebrantaron ese orgullo realista, ese orgullo español que estaba ofendiendo al Perú profundo, al Perú, y no, como decía anteriormente, no solamente al Perú, sino a la América. Hagamos de este espacio, de la Pampa de Junín, un nuevo lugar para que sea un tránsito para el turismo, porque aquí debe conocer toda la América y todo el mundo que aquí se dio una de las batallas más importantes de libertad y que nos permitió a los peruanos y a la América ser libres e independientes hasta la fecha. Creemos que como peruanos nosotros nos sentimos muy orgullosos de todos estos acontecimientos sociales y políticos y que nosotros nos toca dar nuevamente ese paso trascendental para salir de esas emergencias en las cuales ya se han descrito. Muchas gracias nuevamente por la invitación a los ciudadanos de Junín.